Muy buenos días, mis hermanos. Mi nombre es José Rodríguez, de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y es un placer poder compartir con ustedes el Evangelio del día. Hoy, 28 de marzo del 2022, compartimos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pasados los 2 días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos le recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaún que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven una señal y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño. Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y le contestaron, el padre comprendió que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanitos, hoy vamos a reflexionar en esta hermosa palabra que Dios tiene para mí y para ti. En este evangelio podemos ver cosas grandes y importantes, y vamos a ver más que todo. En primer lugar, vemos aquí lo que Jesús dice. En el primer lugar dice: un profeta no es reconocido en su propia tierra. Jesús era Dios, pero al mismo tiempo era un hombre como nosotros. Entonces, para los galileos, para aquellos hermanos, se les hacía muy difícil que Dios se hiciera hombre, que pudiera estar entre ellos. Aunque la palabra de Dios lo diga, era muy difícil conocer que Jesús era Dios. Lo mismo en estos tiempos. Queremos lo que Jesús más que todo está hablando de un profeta. ¿Qué es un profeta? En primer lugar, tenemos que saber que un profeta es el que anuncia la palabra de Dios y el que
denuncia el pecado. El profeta es el que tiene las revelaciones de Dios y el que nos va indicando el camino, cómo caminar. Pero lo triste de en este evangelio que vemos, que a pesar de que Dios quiere decirnos cómo caminar, cómo seguir adelante, nosotros nos negamos a escucharle, porque miramos al hombre y no miramos a Dios hablando a través del hombre. Entonces, eso es lo que Jesús está criticando o está denunciando más que todo, que es una lástima, mis hermanos, que alguien nos indique el camino por donde vamos a caminar, donde es mejor para nosotros, donde podemos encontrar la verdadera vida, y nosotros no creamos. Que alguien te diga, aquí va un freeway bueno, donde puedes correr recio, donde puedes irte bien, donde no puedes tener accidentes, y que tú digas, no, yo me voy por este caminito todo feo, donde yo quiero, o sea, que no le crees. Eso es lo que Jesús está juzgando en estos momentos, pero más que todo se está refiriendo a ti, mi hermano, que evangelizas en la casa, y a mí que evangelizo. No nos van a creer cuando hablamos de Jesús, porque dice, difícilmente un profeta es bien recibido en su pueblo, es decir, en su casa en primer lugar. O sea que, aunque nosotros hablemos de Dios, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, muy difícil nos van a creer. En realidad no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús hablaba del reino de su Padre, del reino de Dios, y no le creyeron. Dice la palabra que lo recibieron bien, porque había hecho un milagro, que fue uno de los primeros, y todos sabemos de ese milagro. Fíjense, entonces, la importancia de no mirar a las personas, sino a Dios. Y más adelantito lo que nos sigue diciendo, fíjese, en segundo lugar, Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea que, ¿qué significa convertir el agua en vino? Bueno, significa un milagro, pero más que todo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que Él fue a una fiesta, a una boda, a un matrimonio, donde Jesús fue invitado y María. Y más que todo, eso es lo que Dios quiere también invitarte a ti y a mí en este día, que cuando tú vayas a celebrar el sacramento del matrimonio, que invites a Jesús y a María a esa fiesta. Esto fue lo que esos hermanos hicieron, y ese es el paso número 1, aunque en estos tiempos ya la mayoría de del ser humano queremos vivir sin casarnos, queremos vivir solos, pero en este matrimonio nos invita que invitemos a Jesús y a María. Y fíjese lo que dice, Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Qué significa esto? Que en esa fiesta se acabó el vino, y dice uno, si ustedes se fijan, hoy en estos tiempos, en un lugar, por ejemplo, de la iglesia y eso, que no haya vino y eso, nadie quiere ir. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el vino? ¿Y por qué muchos prohíben tomar? Y Jesús multiplica el vino para que la gente tome. Entonces, el que le gusta tomar, a veces decimos, no es malo tomar, pues Jesús hizo el vino, y está en lo cierto, no es malo tomar. Pero si nosotros nos ponemos a ver, la palabra de Dios también dice que con moderación. Nosotros tenemos que aprender a tomar con moderación. Cuando nosotros nos estamos justificando, no estamos diciendo que estamos tomando con moderación, estamos diciendo que queremos embriagarnos muchas de las veces, seguir borrachos. Porque eso sí, la palabra de Dios nos dice que eso no está permitido, pues, embriagarse hasta
perder el conocimiento. 1 o 2 cervecitas con medida es lo que nos invita el Evangelio, a que podamos tener dominio propio, que si vamos a faltar el respeto, que si vamos a hacerle daño a una persona, es mejor no tomar, porque el vino, en ciertas palabras, te da un poquito de alegría al instante. Por eso el vino representa la alegría, y esas personas se les había acabado el vino, o sea, se les había acabado la alegría. Entonces, cuando Jesús, nuestra Madre Santísima, intercede que ya no hay vino, le está diciendo que ya no hay alegría en ese matrimonio. Entonces Jesús dijo: no se ha llegado mi hora, pero María le dijo: hagan lo que Él les dice. ¿Y qué hizo? 6 tinajas de 100 litros se llenaron. Imagínense cuánto vino, cuánta alegría les dieron. Es decir, para todo su matrimonio. Es decir, para que no estén tristes en su vida, confundidos. Pero vamos a seguir adelante. Fíjense lo que dice otro paso donde quiero llegar también. Dice: había un funcionario real en Cafarnaún que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriendo. Mis hermanos, si podemos ver en esta situación un enfermo también, un hombre que tiene un hijo enfermo, y pues más que todo vemos la necesidad, pero al mismo tiempo vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que le dice a ese hombre que si no ve una señal milagrosa no cree. Fíjese, él va confiando, era un hombre de dinero, el dinero no pudo hacer nada, él va confiando en Jesús, no le quedaba otra salida. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas graves? ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones difíciles? Así es que, mis hermanos, fíjense lo que Jesús le contesta. Si ustedes no ven, Jesús le dijo, Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario podía ponerse triste, decir: no, pues es Dios, es Jesús, yo tengo confianza en Él y pues lo que me está saliendo. Pero fíjese lo que contesta el funcionario. Dice, el funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. O sea, el funcionario siguió creyendo y dijo: ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Él no dijo: bueno, pues tú ya saliste con otra cosa o esto y lo otro. Y fíjese cuando dice eso: ten el amor de venir antes de que muera mi hijo. Fíjese lo que contesta nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le pedimos con fe, dice: Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. Se fijan, mis hermanos, a pesar de que Jesús lo criticó primero: si no ven señales milagrosas, ustedes no creen. Él siguió insistiendo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Y lo que le contesta nuestro Señor Jesucristo, Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. Y sigue diciendo el Evangelio más adelante, está muy largo, pues que se convirtió él y toda su familia. Así es que, pues con el Señor va a haber problemas, pero va a haber soluciones. Con Él nos enseña cómo vivir en paz a través de las situaciones difíciles y tener esperanza en nuestra vida. Así es que, mis hermanos, pues que pasen un feliz día y que Dios los bendiga, y pues que Dios aumente la fe en cada uno de ustedes, y que sigamos adelante creyendo en el que todo lo puede, en el que nos creó y el que está vivo y nos espera siempre. Que Dios los bendiga. Nos estamos mirando para la próxima. Hasta luego.